Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. No es justo. ¿Por qué tú puedes aprenderlo y nosotros no? Se quejó Jaeman por centésima vez desde que le conté al clan dragón las órdenes del Consejo del Primer Conocimiento. Y había pasado menos de un día. El consejo declaró que era peligroso, dijo David con claridad, y lo suficientemente alto como para que quienes no estaban en su mesa lo oyeran. Debemos respetar la decisión del consejo. Me miró y me guiñó un ojo, pues había venido a verme anoche tarde para comprobar el texto exacto de la orden del consejo. Serra me había preguntado en voz baja al respecto justo antes del desayuno, donde estábamos sentados ahora. Me había unido al clan dragón extraoficialmente. Incluso si Alan estaba siendo amable, aunque quizás se debiera más a que no solo había marcado el mejor tiempo en la carrera de obstáculos ayer, sino que también había establecido un nuevo récord del templo en 1 minuto y 5 segundos. Y pensé que unos 30 segundos de eso eran por mi cautela al principio y por tomarme el tiempo de examinar el abismo antes de teletransportarme. Aún así, dices que ni siquiera podemos intentar aprenderlo nosotros mismos hasta que seamos caballeros Jedi. No es justo. Replicó Jaeman, refiriéndose al mandato que el Alto Consejo había establecido esa mañana. Al despertar, encontré un aviso en mi datapad Jedi que indicaba que la autoinvestigación sobre la desfase y la teletransportación usando la fuerza estaba prohibida para todos los menores del rango de caballero Jedi, ya que los poderes eran peligrosos si se usaban indebidamente. Supuse que mis otros poderes ayudaban a minimizar los riesgos inherentes, así que entendí el mandato del consejo. Sin embargo, la laguna legal que me impedía enseñarlo a cualquiera que fuera padawan o superior aún existía. Razón por la cual a David y Serra no les preocupaba tanto como a los demás. Y quizá por eso sí Alan se mantenía neutral conmigo. Déjalo ya, Jae, dijo la chica en cuestión en voz baja pero firme. Simplemente disfruta de haber destruido a los otros clanes. Eso es solo por Cam, dijo Serra, sonriéndome levemente al decir mi nombre. ¿Es por eso que te gusta ahora? A diferencia de algunos, no me gusta. Respondió Sailan, haciendo que Serra volviera la cabeza a su cuenco antes de mirarme. Admito que quizá fui demasiado entusiasta al principio en mi opinión sobre Shan. Alguien más descubrió que puedo enseñar a los padawans y se está portando bien para tener esa oportunidad. Bueno, gracias por la disculpa, dije con una sonrisa burlona antes de volverme hacia David. ¿Qué es eso de vencer a los otros clanes? ¿No lo sabías? Negué con la cabeza y el chico Toruta pulsó algunos botones en su datapad antes de deslizármelo hacia mí. Lo miré y vi el tiempo final de la carrera de obstáculos. Mi tiempo era el mejor, casi 4 minutos por delante de alguien llamado Lurs Virtier del clan Katarn, aunque no podía identificar su nombre ni siquiera después de meses de clases intermitentes con el clan Katarn. De hecho, fuera del clan dragón, no podía relacionar ningún nombre de la lista con los 4 clanes con los que había pasado tiempo durante el último mes. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que junto a mi nombre, decía dragón como mi clan. Revisé el top 20 y me impresionó ver que Ayla, Serra, Xialan y Funta aparecían. Un análisis más detallado reveló que el top 20 estaba compuesto por solo media docena de clanes, con todos menos uno con los que había entrenado en varias ocasiones durante el último medio año. David deslizó el dedo por una parte de la pantalla y la tabla fue reemplazada por una que mostraba el tiempo promedio de cada clan, con Dragón 30 segundos por delante de todos los demás. ¿Por qué me han asignado a Dragón? Pregunté mientras le devolvía el bloc a David. Se encogió de hombros, haciendo que su cabeza y cola rebotaran sobre sus hombros. Ni idea, pero no me quejo. El año pasado quedamos quintos de 10 como clan, y desde entonces los miembros mayores fueron tomados como padawans. Sinceramente, esperaba que tuviéramos algunas dificultades este año, pero Serra y Ayla lo hicieron genial. Tu tiempo nos ha dado el triunfo. No debería tener permitido competir. No es un iniciado. Me giré y vi a un chico, al menos unos años mayor que yo, acercarse con otros. Sus ojos se clavaron en los míos mientras hablaba. Ha usado su supuesto estatus para colarse en el templo. El Alto Consejo confirmó su historia, Jon. Es uno de nosotros. Tuve que reprimir la sorpresa al oír a Xialan defenderme, pero parecía que ahora intentaba ser amable. No sabía si era porque esperaba aprender a cambiar de fase / teletransportarse cuando fuéramos padawans, o simplemente porque le gustaba que Dragón fuera el mejor en tiempo. Tampoco me quejaba mientras continuaba. Si tú y tus compañeros de clan lo hubieran aceptado mejor, quizá estaría con Katarn en lugar de con Dragón.
Jon fulminó con la mirada hacia Lan, aunque la chica lo ignoró mientras volvía a su comida y luego se volvió hacia mí. Hoy no tendrás tanta suerte, dijo lentamente. Katarn ha ganado la pluma de empuje los últimos 3 años, y no espero que puedas detenernos. Bien por ti, dije con calma, dándome la vuelta lentamente. Francamente, el drama infantil de los clanes rivales estaba fuera de mi alcance. Simplemente quería tener éxito en la misión relacionada y encontrar la manera de salir del templo. Lo escuché gruñir un poco mientras lo ignoraba, pero su enojo solo significaba que tendría más posibilidades de vencerlo si nos enfrentábamos. ¿Hay algún problema? Levanté la vista y vi a un hombre mayor de pie al otro lado de la mesa, mirando hacia donde estaba Jon la última vez que me molesté en mirarlo. No, maestro. Solo le informaba al iniciado Shan que las cosas no serán tan fáciles en las próximas pruebas, respondió Jon con tono neutro, y me mordí la lengua para no replicar. Ah, así que este es el hijo de Revan, qué interesante. Los ojos del hombre eran de un verde más oscuro que los míos, mientras que su cabello era negro con grandes mechones grises, lo que me hacía pensar que tendría al menos 40 y tantos años, aunque desconocía si la fuerza ralentizaba el envejecimiento, así que era solo una suposición. Su expresión era tranquila, pero sentí como si me examinara con atención mientras nos mirábamos fijamente. Solo conozco a otro Jedi con la habilidad de atravesar objetos y teletransportarse, aunque su teletransporte tiene un tinte púrpura, mientras que por lo que vi en tu carrera de obstáculos, se nota que el tuyo tiene un tinte gris, casi plateado. Todo eso era nuevo para mí. Aún no había oído hablar de nadie que pudiera cambiar de fase o teletransportarse, y ahora descubrí que había una mujer que también podía hacer ambas cosas, y que mi teletransportación tenía un color diferente al suyo. Y ni siquiera sabía que tenía un color. Si usted lo dice, señor, respondí, lo que provocó una sonrisa irónica en el Jedi. Ah, he olvidado mis modales. Soy el maestro Tolme y el joven que habla con tu compañero de clan es mi actual padawan, Quinlan Vos. Me giré y vi que Ayla conversaba animadamente con el mismo hombre de la marca facial amarilla de ayer. Era evidente que se conocían de algo. Señor Cameron Shan, respondí, extendiendo la mano y estrechándole la suya. La leve sonrisa en el rostro de Tolme se amplió con mi respuesta. Veo que el maestro Drajik fue sincero al dirigirse a sus superiores. Levantó la mano cuando abrí la boca para explicar. Ya me explicó su razonamiento y lo entiendo, aunque otros dentro de la orden no lo entiendan. Maestro Tolme, ¿cuánto falta para que Quinlan pueda intentar sus pruebas? Preguntó a Ayla mientras se acercaba. Calculo que no más de 3 o 4 años, a Ayla, dijo Tolme mientras se giraba hacia ella, soltándome la mano con una leve sonrisa. No te preocupes. Una vez que complete sus pruebas de caballero, te aceptará como padawan. Todos en la orden lo saben. Aunque algunos se sientan incómodos con el vínculo que ya comparten. Ayla asintió, aunque noté que su sonrisa se desvaneció un poco justo antes de las pruebas de caballero de Vos. Sí, maestro. Quinlan Vos, dijo el padawan en cuestión mientras me estrechaba la mano. Me encantaría saber cómo hiciste lo que hiciste ayer. No pude evitar reírme entre dientes ante la franqueza de la declaración. Después de lidiar con comentarios más sutiles de padawans, caballeros y algunos maestros ayer, hasta que me retiré a mi habitación para entrenar en privado hoy, fue agradable que alguien fuera directo al decirme el motivo de su saludo. Tú y la mayor parte de la orden, dijo con una sonrisa irónica. Quizás cuando termine la semana podamos hablar. Ayla confía en ti, y aunque todavía no es una amiga, sin duda ha sido más amable conmigo que otros, así que confiaré en su criterio sobre ti. Además, la única vez que apareciste en las guerras clon fuiste divertido, le expliqué cuando arqueó las cejas al decir que podíamos hablar. Sialan puso los ojos en blanco ante mi comentario sobre que Ayla era más amable conmigo que otros, pero no dijo nada. Me encantaría. ¿Cómo esperas que te vaya hoy? Me encogí de hombros. Sobrevivir. Llevo 6 meses en esto. Todos los demás, años. Sinceramente, solo espero ganar un duelo hoy. Bueno, aspiraba a al menos 3, pero no hay necesidad de parecer arrogante ni demasiado confiado. ¿Puedo darte un consejo? Dijo Tolme mientras se frotaba la barbilla y yo asentí. Si bien esta prueba se centra en tu capacidad para usar la fuerza para mover objetos, en este caso, empujar y tirar no es todo lo que puedes hacer con esta habilidad. Gracias, señor. Asentí lentamente mientras le daba las gracias.
Ya lo había considerado, basándome en la descripción del poder de la fuerza, cada poder barra habilidad tenía una descripción de lo que podía hacer, era agradable tener una sutil confirmación de ello. Aunque usar la fuerza para estrangular a alguien estaba descartado, por muy divertido que fuera hacerlo, había otras partes del cuerpo que podía sujetar con la fuerza. Ayer por la tarde, tras retirarme a mi habitación, pasé casi 12 horas sin parar entrenando mi TK. Eso me permitió subir 3 niveles más de poder, pero dudaba que la mejora fuera importante. Después, esta mañana, antes del desayuno, pasé las últimas horas repasando escenarios de combate, y lo que Tol me acababa de decir significaba que muchos de los que consideraba dudosos que se me permitieran hacer eran posibles. Y su comentario me dio una salida si me metía en problemas por hacer algo inesperado. Veo que ya entiendes lo que te digo, dijo mientras nos separábamos, con una sonrisa en el rostro. Solo ten cuidado de no pasarte. Estas pruebas no son más que una competencia amistosa. Bajé la cabeza, obligándome a hacer una ligera reverencia aunque seguía sentado. Entiendo. De hecho, a diferencia de cualquier otro iniciado, yo había luchado y sobrevivido a batallas reales, aunque sin la fuerza ni armas de energía, y entendía que, en la batalla, la regla más importante era la supervivencia, mientras que en el entrenamiento no importaba perder, solo aprender de ello. Ven, Kinlan. Tenemos tiempo antes de que comience el torneo Push Theater y me gustaría conocer tu opinión sobre los eventos de nuestra última misión. Sí, maestro, dijo Kinlan, aunque antes de irse, echó una última mirada a Ayla y le dedicó una sonrisa. Un par de horas después, entraba al círculo de sparring para mi primer combate del torneo de empuje de plumas. Al igual que Ayla, Serra, Xialan, Funt y las demás 20 mejores de la carrera de obstáculos, había quedado excluida de la primera ronda del torneo. Aunque en cierto modo me alegraba, me dificultó un poco más ganar 3 duelos. Aún así, tenía mis ideas, y las palabras del maestro Tolme me dieron algunas más que considerar. ¿Iniciados, están preparados? Preguntó el maestro Bondara desde un lado del círculo, y volví a centrarme en el rodiano frente a mí. A juzgar por su altura, lo cual podría ser un error, pero no tenía otra vía, tenía más o menos mi edad. Bueno, la edad de mi cuerpo, ya que técnicamente tenía casi 4000 ciclos. Ambos asentimos y noté que su mano se movía ligeramente. Comienza cuando suene el gong, dijo Bondara, y repasé rápidamente las reglas mentalmente. Puedes ganar de 3 maneras: derribando a un oponente, sacándolo del círculo o dejándolo inconsciente. La última la aprendí cuando vi a Jon, del clan Katarn, golpear a Jaeman con un golpe en la nuca que lo dejó inconsciente antes de que cayera al suelo. El resto del clan dragón estaba furioso porque Jon no había necesitado ser tan agresivo y yo había visto al maestro Dragigo hablando con él después del entrenamiento mientras los sanadores atendían a Jaeman. Mis pensamientos volvieron al presente cuando sonó el gong y moví 3 dedos de mi mano izquierda, lanzando 3 pequeños ataques de teca al hombro de mi oponente. Si bien fueron 3 ataques, mis poderes de jugador barra interfaz los consideraron uno solo, ya que después de alcanzar el adepto 1 podía levantar varios objetos o imitar varios pequeños empujones de teca. La cantidad de estos dependía de mi nivel actual. Mi oponente levantó rápidamente toda su mano y bloqueó los 3 ataques, y noté que sus antenas se movían cuando esquivé su ataque de represalia. Le envié otra serie de pequeños empujones, esta vez dirigidos a su brazo y pecho mientras apretaba mi puño derecho, usando la fuerza para agarrar su zapato. Bloqueó 4 de mis ataques más pequeños, pero el quinto le rozó el brazo, haciéndolo caer hacia atrás. Gruñó, e hice una mueca al percibir el olor que emanaba de él. Extendió la mano hacia mí e instintivamente rodé hacia un lado, manteniendo el puño cerrado. Al terminar el giro, lo vi preparándose para otro ataque y retiré mi puño, quitándole el pie. Mientras saltaba confundido, empujé el puño y le lancé un empujón TK con toda mi fuerza. Observé con asombro cómo lo levantaban del suelo y lo lanzaban hacia atrás, fuera del círculo. La red de energía que rodeaba el círculo cobró vida, atrapándolo fácilmente e impidiendo que el rodiano se estrellara contra la pared. Ganador, Shan, dijo Bondara mientras yo respiraba hondo y controlaba mi sorpresa. Me puse de pie, me acerqué al rodiano y le extendí la mano. Disculpa. No pensé que el empujón fuera tan fuerte. La mirada del rodiano se fijó en mí mientras sus antenas se inclinaban hacia adelante. Dejé mi mano extendida hasta que suspiró y la tomó, permitiéndome ayudarlo a ponerse de pie. Está bien, dijo lentamente mientras me permitía ponerlo de pie. No estaba preparado para el empujón cuando me falló la pierna.
Sabía que la tenías agarrada, pero no esperaba el tirón que le diste al terminar de rodar. Fue mi error. Sonreí aunque deseaba que hubiera una manera de bloquear el olor que emanaba de él. No era tan malo, pero aún así era desagradable. Si no tuviera esa presa, me habrías alcanzado con tu siguiente ataque, respondí. Era cierto. Al terminar el partido, me di cuenta de que mi voltereta me había llevado al borde del círculo, lo que significaba que otra voltereta o un pequeño empujón me habrían sacado fuera de los límites. El rodiano me hizo un leve gesto de aceptación y abandoné el círculo, solo para ser aguardado por mis nuevos compañeros de clan. Ganaste. Dijo Serra con una sonrisa mientras se reunían a mi alrededor. No suenes tan sorprendido, respondí con una sonrisa. No lo es. Solo está contenta de que hayas ganado, porque ahora no tendrá que limpiar nuestro dormitorio durante las próximas semanas. Xialan gruñó y me reí al saber que habían aceptado apuestas en mi partido. ¿Acaso apostar dinero no va en contra del código Jedi? Pregunté, aunque por lo que entendí durante 6 meses de aburridas conferencias sobre el código y el papel de los Jedi, sabía que no. Era más bien una zona gris, ya que la fuerza podría ser de gran ayuda si se usara correctamente en ciertas formas de juego. Serra bajó la mirada mientras David reía entre dientes. Técnicamente, sí. Pero nos centramos en la limpieza. Es una forma de hacer nuestros entrenamientos más interesantes. Gracias por las ideas, por cierto. Me encogí de hombros. No me importó lo de las apuestas, aunque la verdad es que no quería tener que limpiar el dormitorio de los chicos. ¿Quién sigue? Pregunté, cambiando de tema antes de que alguien me preguntara cómo había ganado. Claro, probablemente todos podrían hacerlo mejor que yo, pero necesitaba 2 victorias más para completar esta etapa de la misión de las pruebas, así que no estaba dispuesto a revelar nada hasta que terminara. Vaya. ¿Me he convertido en esa persona ahora? ¿Solo me interesa completar una misión? Me pregunté mientras el clan se giraba hacia David. Yo. Estoy contra un miembro del clan Eliost. Es bueno, quedó segundo el año pasado, superándome fácilmente en el proceso, y está exigiendo al máximo su selección como Padawan. Sus cabezas y colas, necesitaba aprenderme el nombre correcto, pero había estado demasiado ocupado para investigarlo y pensé que preguntar podría parecer ignorante, ondularon mientras hablaba, y me giré para ver a un chico humano mayor, casi un adolescente, entrar al círculo. Me incliné más cerca y le susurré, dale en la entrepierna. Está sucia, pero no oscura, y ganar es sobrevivir. Cuando me recliné, vi que sus ojos se agrandaban hasta sonreír, dejando al descubierto una hilera de dientes afilados. ¡Qué bonito!, murmuró mientras entraba en el círculo y yo me movía fuera del alcance de las redes de seguridad. ¿Qué le dijiste?, preguntó Xialan, y noté que nos miraba a David y a mí. Solo le di un consejo que me dio mi abuelo hace años después de una pelea en la escuela, respondí mientras observaba a un maestro Jedi de piel marrón oscura, casi correosa, acercarse al borde del círculo para comenzar el entrenamiento. Sin embargo, mi mente ya estaba en mi próxima pelea. Al entrar al círculo de entrenamiento por tercera vez ese día, me encontré frente a un chico que había apoyado a Jon del clan Katarn esa mañana cuando este se había desahogado. Por lo que Xialan me había contado justo antes de entrar al círculo, el chico en cuestión era unos años mayor que yo y era considerado uno de los favoritos para esta prueba, tras haber levantado una de las piedras Muntur, lo cual, por su forma de hablar, era impresionante. Aunque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Cuando lo miré, él me devolvió la sonrisa y me di cuenta de que esperaba pisotearme. Bien, entonces. A quitarme los guantes. Pensé mientras preparaba mi ataque. Fueran lo que fuesen estas piedras, levantarlas debía ser difícil, así que probablemente podría usar mucha fuerza, sin ánimo de ofender, para ello. Lo que significaba que tendría que pelear un poco sucio y forzar las reglas si quería ganar. ¿Están preparados, iniciados?, preguntó el maestro Dragigo, ganándose mi aprobación y la de mi oponente. Entonces, prepárense. Fue una pequeña diferencia de lo que el maestro Bondara había dicho en mis 2 combates anteriores, pero el significado era el mismo. Al sonar el gong, levanté la mano y empujé con todas mis fuerzas con TK. El otro chico retrocedió un poco, arqueando las cejas en shock ante mi ataque, pero no aflojé. Mientras seguía bloqueando mi empuje con TK, mi otra mano lanzó una explosión de fuerza. Técnicamente no es ilegal en la pluma de empuje, pero no es algo que los diversos consejos aprobarían, al suelo donde estaba.
Para nuestra sorpresa, el suelo se agrietó visiblemente con el golpe, pero no había aflojado mi empuje de TK, mientras que él resbaló por un momento, perdiendo su enfoque y permitiéndome enviarlo volando fuera del círculo con suficiente velocidad como para que me preocupara seriamente haberlo matado cuando la red de energía entró en acción y ralentizó su impulso. Ganador, Shan, dijo Dragigo, y al instante corrí hacia mi oponente. ¿Está bien? Pregunté a los Jedi que lo atendían mientras otros se acercaban. Estará bien con el tiempo, dijo con calma la Jedi que lo estaba pasando por encima. La red cumplió su función y limitó su velocidad de forma segura, y la fuerza acelerará la curación de sus huesos. Tragué saliva al pensar en lo fácil que había sido quebrar a alguien con un impulso TK a toda potencia y recé en silencio a los inventores de la red energética. Sin ella, me acusarían de asesinato y esta nueva vida terminaría antes de empezar. ¿Qué demonios fue eso? Me giré para encarar la voz y vi que Jon, el de esa mañana, se acercaba. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente y me miraban fijamente, mientras apretaba los puños. Intentaste matarlo. Intenté ganar, respondí en voz baja, deseando poder usar la mente del jugador, pero sabiendo que decirlo ahora sería un problema. Me dijeron que podía levantar algunas piedras y sonaba impresionante, así que intentaste matarlo. Jon se acercó aún más y echó el brazo hacia atrás. Basta. Ordenó la sanadora, volviendo la mirada hacia Jon. Controla tus emociones ahora. Las palabras fueron dichas sin agresividad, pero el tono era claro en la amenaza de que si no lo hacía, Jon estaría en el mismo lío que yo. Jon no dijo nada, pero continuó mirándome fijamente mientras más gente se acercaba. ¿Cómo está el iniciado Kirkei? Preguntó una voz que me hizo estremecer. Me giré y vi al mismo maestro Jedi mayor que me había conocido con Yoda y Hiet cuando llegué a Coruscant, y que parecía despreciar que me permitieran siquiera quedarme en el templo. Solo podía adivinar qué opinaba de mi participación en estas pruebas, pero dudaba mucho que lo aprobara. Se recuperará, maestro Belfar, pero no volverá a participar en las pruebas, respondió el sanador, y me alegré de que viviera ahí. Al mismo tiempo, temí las próximas palabras del maestro del consejo. Entonces, el iniciado Shan también queda inhabilitado para futuras actividades esta semana, gruñó Belfar, y no lo miré, aunque sentía que mi ira crecía por su decisión. Esa no es tu decisión, maestro Belfar, oí decir al maestro hindú con calma, y me giré para verlo acercarse con los miembros del Alto Consejo, Plo Koon y Yagle. El Consejo del Primer Conocimiento controla el entrenamiento de iniciados y jóvenes, no el Alto Consejo, y por lo tanto, la decisión final de permitir que el iniciado continúe es suya. Hizo una pausa y me miró. Iniciado Shan, por ahora, estás retirado del torneo de empujones. Tu próximo combate, si el Consejo del Primer Conocimiento te concede permiso para continuar, tendrá lugar después de la primera comida de mañana. Sí, señor, respondí, sin importarme si seguía en el torneo o no. ¿Puedo ayudar en algo? Le pregunté al sanador. Me dedicó una suave sonrisa y me puso una mano en el hombro. Aunque le agradezco la oferta, creo que yo y los demás sanadores podemos con esto. Asentí con la cabeza y me puse de pie. Ignorando la mueca de desprecio que Jon me lanzaba y la expresión de disgusto que vi en el rostro de Belfar, me alejé, rumbo a mi habitación. Oye, Cameron, espera. Disminuí la velocidad al oír la voz familiar de Darid, pero no dejé de caminar. En serio, espera. Tenemos que hablar. Puso una mano sobre mi hombro y me giré para mirarlo a él, a Jaeman y a otro chico del clan cuyo nombre se me olvidó por un momento. Vete a la mierda. Le aparté la mano. No me sigas, dije mientras me marchaba. Necesito tiempo. Tiempo para pensar, para aclararme la cabeza después de casi matar a un niño. Sí, puede que estuviera atrapado en el niño de uno, pero mi mente era la de un veterano militar de 10 años que había visto demasiados niños muertos. Lidiar con la idea de que casi había matado a uno yo mismo era demasiado, y después de irrumpir en el templo, entré en mi dormitorio asignado y me golpeé la mano con fuerza contra la pared. Estúpido. 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 Dije, marcando cada palabra con otro puñetazo en la pared, seguido de otros 3 o 4. De repente me sentí débil y me tambaleé hacia mi cama incluso cuando mis emociones estaban bajo control. Advertencia. HP por debajo del 25%. La mente del jugador se activa automáticamente. Fruncí el ceño al leer el mensaje. Lista de estadísticas. Susurré y noté que mis PS habían bajado a 22. Menos del 25% de mis 120 totales. ¿En serio? ¿7 golpes hacen tanto daño? Rayos.
Aunque noté que mi resistencia al daño físico había subido un nivel. Espera, ¿quieres decir que golpear una pared me ayuda a subir mi PDR? ¿Y puedo usar la fuerza para curarme después? Eso es, aprovechable. Y podría hacerlo con RD de energía con un sable de luz o un blaster a baja potencia. Negué con la cabeza al darme cuenta de que tenía una forma de hacerme parcialmente inmune a cualquier daño haciéndome daño intencionadamente. Aunque parecía incorrecto, definitivamente me veía haciéndolo. Tal vez pueda aumentar mis DR lo suficiente como para poder sostener un sable de luz o recibir un disparo de blaster en la cara y no morir. Alerta de misión. No puedes hacerme daño. Definido por el usuario, es hora de ser, casi, invulnerable. Calificación. B objetivo. Aumenta cada una de tus resistencias al daño a profesional 1 para cuando tengas 17 años. Bonificación. Desconocido. Bonificación. Desconocido. Recompensas. 350 XP 6 penalizaciones. Tus resistencias al daño se congelan durante 10 años al final de la misión si menos de 3 cumplen el objetivo. ¿Aceptar? Sí/no. Nota. La penalización por fallar aumenta a medida que se amplía el plazo para completar la misión. Las misiones con plazos más cortos conllevan menos riesgos para la misma recompensa. Reflexioné mentalmente sobre la misión durante aproximadamente un minuto antes de aceptarla. Desarrollar RDS físicos y energéticos sería bastante fácil, pero esas eran las únicas 2 habilidades de RD que tenía. Consideré cuáles podrían ser las otras y se me ocurrieron RDS químicos, biológicos y eléctricos. Debería ser fácil probar las teorías más adelante y descubrir cuál era la otra. Mientras usaba la curación de fuerza para recuperar mis PS, pensé en qué más podría aprovecharse de esa manera y volví a la misión principal de los senderos. Había cumplido 2 de los 3 objetivos principales, quedando solo los duelos con sables de luz, y ahí me sentía insatisfecho. Sin embargo, tenía casi 2 días para entrenar, más si no participaba en el torneo de empuje de plumas, durante el cual podía concentrarme únicamente en las habilidades con el sable de luz. Aunque solo tenía 2 formas disponibles, ya sabía que la forma segundo era la indicada. Estaba diseñada para contrarrestar a un oponente con sable de luz y sabía que la forma y dependía de la velocidad, algo de lo que parecía carecer seriamente, así que quizás había una manera de conseguir mi forma segundo rápidamente como misión. Alerta de misión. Duelista en prácticas definido por el usuario, es hora de demostrar tu valor, o experiencia, con tus palabras. Calificación. C objetivo. Consigue que la forma segundo alcance el nivel adepto 1 en tu primer duelo con sables de luz. Bonificación. Desconocido. Bonificación. Desconocido. Recompensa. 1000 XP. Penalización. Menos 250 XP. ¿Aceptar? Sí/no. Sonreí cuando apareció la misión y me di cuenta de que podía aprovecharla enormemente para subir de nivel, dedicándome a 1 o 2 tareas a la vez, y acepté la misión. Pensé que, gracias a Serenidad y a que solo necesitaba dormir 1 o 2 veces al mes como máximo, lo cual hice la noche anterior al inicio de las pruebas, podría pasar toda la noche de hoy y mañana entrenando solo la forma segundo. Con suerte, eso me permitiría completar el objetivo principal y obtener una de las bonificaciones, que, según mi hipótesis, solo podría ser alcanzar niveles aún más altos en la forma segundo. Estaba considerando otras misiones para crear una vez que terminaran las pruebas cuando sonó el timbre. Jugador, mente despejada, susurré antes de alzar la voz. Entra. La puerta se abrió para revelar a Darid y al clan dragón, incluso a los miembros más jóvenes que no estaban participando en las pruebas. Al menos ahora eres más cívico, dijo Darid con una sonrisa burlona mientras guiaba a su clan hacia mi habitación, que estaba muy llena. ¿Cómo es que tiene su propia habitación? Preguntó una chica a la que había visto por ahí pero con la que nunca había hablado, cuyo nombre se me escapó por un momento, mientras sus ojos grises observaban mi habitación. «Porque no es un iniciado de verdad», respondió Xialan con un suspiro. «Y un arrogante cerebro de láser». Algunos otros miembros del clan miraron a la chica, pero ella mantuvo la mirada fija en mí. ¿Crees que eres el primero en herir gravemente a alguien durante estas pruebas? Pues no lo eres. Así que supéralo. Me reí de su franqueza. Bueno, gracias por la charla motivadora, Xia, ya está funcionando. Estúpido Cliff, murmuró mientras se daba la vuelta. Aunque a Xialan le falta sutileza, comenzó Darid, demostrando que ya dominaba la habilidad Jedi de la sutileza, tiene razón. Suele haber 1 o 2 lesiones graves cada año durante las pruebas de iniciación. Hay incluso más en los torneos de Padawan, pero no son tan graves.
Se encogió de hombros ante el comentario. Supongo que es porque tienen más entrenamiento que nosotros. Asentí levemente y me levanté de la cama. Aunque me alegra que hayan venido a verme, ya estoy bien. Hice una pausa y miré hacia la pequeña ventana mientras pensaba cómo justificar mi calma después de menos de 30 minutos. La verdad es que no creo que le hiciera daño, sino que tuve flashbacks de cuando maté al aprendiz Sith para escapar de mi antiguo hogar. Eso debería acabar con muchas preguntas. ¿Cómo fue? Luchar contra los Sith, quiero decir. Preguntó la joven, Gil, así se llamaba. ¿Dio miedo? ¿Cómo lo derrotaste? Me reí entre dientes de la chica, aunque Sialan y Serra la fulminaron con la mirada para que se callara. Aunque la forma en que ellas y el resto del clan intentaban mirarme sin mirarme me indicaba que todos querían saber. Llevaba un tiempo evitando eso. Aterrador. Mucho, mucho miedo. Mi abuelo ya estaba muerto, al igual que un maestro Jedi y su padawan. Ya había matado a 3 de los Sith, pero el aprendiz me persiguió hasta la nave. La distraje mientras me estrangulaba y logré que se girara lo suficiente para sacar el sable de luz del maestro Jedi de mi bolsillo y apuñalarla 2 veces cuando se giró hacia mí. Suspiré y miré hacia el techo. Tuve muchísima suerte. Eufemismo, murmuró Sialan. Cambiando de tema, dije, dejando claro que no quería hablar más del tema. ¿Qué son estas piedras de Mantar? Muntur. Piedras de Muntur, corrigió Serra con una leve sonrisa. Lo juro, lo hiciste a propósito. Le devolví la sonrisa, pero no confirmé ni negué su acusación. Ella negó con la cabeza. Vamos. La habitación es ideal para meditar y creo que te vendría bien. Los demás miembros mayores del clan estuvieron de acuerdo y caminé con ellos hasta la habitación en cuestión, silbando al ver las 7 grandes piedras que decían en semicírculo alrededor de la pared del fondo de la habitación. La mayoría de los Jedi solo pueden levantar 2 o 3 de estas cosas, aunque dicen que el maestro Yoda ha logrado levantar 6 y ponerlas en movimiento a la vez, explicó Jaeman. Mientras miraba cada piedra por separado, calculo que cada una pesaba más de 1 tonelada. Aunque se rumorea que un maestro Jedi llamado Snee una vez levantó las 7 y se dio un paseo por el distrito del templo. ¿Saben? Ese es el chico al que venciste antes. Es el único iniciado actual capaz de levantar una de estas cosas, añadió Trudie. ¿Crees que puedes levantar una? Alerta de misión. Piedras de Muntur. Sé el primer Jedi desde Ferleen Snee en levantar las 7 piedras de Muntur. Calificación. S. Objetivo. Levantar las 7 piedras de Muntur simultáneamente antes del inicio de las guerras clon. Bonificación. Desconocido recompensas. 6000 XP. Penalizaciones. Por ciento basado en el peso total levantado a la vez al finalizar la misión. 50 toneladas. La telequinesis está bloqueada permanentemente al final de la misión. Aceptar. Sí/no. Observé cada piedra lentamente mientras reflexionaba sobre la misión. La recompensa era enorme. La segunda más alta que había obtenido, pero la idea de que mi teca se vería tan limitado si fallaba me hizo reflexionar un momento. Aún así, el teca ya estaba en nivel profesional, y con mi capacidad de carga actual, podría manejar aproximadamente el 15% de ese peso total cuando el teca llegara al máximo. Y eso si el límite de carga no aumentaba como lo había hecho al alcanzar Adepto 1 y Profesional 1. Sí. Sí, creo que puedo intentarlo. Respondí tanto a la misión como a la pregunta de Trudie y extendí la mano, concentrándome en lo que parecía la piedra más pequeña. Gruñí cuando sentí el peso que estaba tratando de levantar y aumenté el esfuerzo, tratando de calcular el peso de la piedra hasta que, mientras usaba lo que mi interfaz decía que era una fuerza teca de poco más de 1 tonelada, la piedra comenzó a elevarse lentamente. Ignoré los jadeos de los que me rodeaban mientras levantaba la piedra hasta el techo antes de bajarla aún más lento de lo que la había levantado. Eso fue increíble. Dijo alguien, y me giré para ver que un grupo de jóvenes acababa de entrar a la habitación con el maestro Yoda. Impresionante eso fue. Más útil que la fuerza bruta, por mucho que controle, dijo Yoda, levantando las orejas. Sí, señor, respondí con una sonrisa burlona al darme cuenta de que, como había demostrado ser tan poderoso con TK, mi próximo oponente, si lo hubiera, esperaría que atacara de forma similar, así que usar un ataque pequeño o usar ráfagas podría ser beneficioso. Me volví hacia los miembros del clan dragón. Oigan, ¿qué les parece un poco de práctica? ¿Por qué no? Respondió Darid encogiéndose de hombros. Salvo tú, yo, Jaeman y Sialan, nadie más está en la misma situación. ¿Por qué no?
Vencerte nunca pasa de moda, añadió Serra con una sonrisa que me hizo prometer que algún día la vencería en un combate. Alerta de misión. Borrarle esa sonrisa. Definido por el usuario: un día tendrás que vencer a Serra Keto en un duelo de sables de luz. Calificación: C. Objetivo: derrota a Serra en un combate de práctica antes de que alguno de los dos se convierta en caballero Jedi. Bonificación: desconocido. Recompensas: 600 XP. Penalizaciones: las habilidades con el sable de luz se bloquean durante 5 años al final de la misión. ¿Aceptar? Sí/no, sí, ríete, pero algún día te venceré, respondí, agitando la mano con furia. La victoria será mía. Añadí con una sonrisa desenfrenada, provocando la risa de los miembros del clan dragón y algunas risitas de los jóvenes al salir de la habitación. Eres un cerebro de láser, murmuró Xialan mientras negaba con la cabeza, aunque creí ver un atisbo de sonrisa intentando dibujarse en su rostro. Aproximadamente una hora después, salí del círculo de entrenamiento, con el ceño fruncido mientras miraba a mi oponente. Una vez más, había perdido contra Trudie, una chica casi 2 años menor que yo, y eso estaba empezando a ponerme nervioso. ¿Cómo pude ser tan bueno en el uso de la fuerza pero tan malo en aprender a manejar un sable de luz? ¿Cómo lo hiciste? Es decir, era imposible que vieras el segundo sable, pero te agachaste instintivamente y luego rodaste para esquivar mi ataque sin siquiera verlo venir, le pregunté mientras nos acercábamos a donde estaba reunido el resto del clan. Xialan y Jaeman entraron en el círculo en nuestro lugar. La fuerza me lo dijo, respondió Trudie con un porqué que para ella debió ser totalmente lógico, pero a mí me sonó a pura tontería. Lo que Trudie quiere decir es que aprendemos a confiar en la fuerza cuando nos da advertencias. Es una de las primeras cosas. La voz de Darith se apagó un instante antes de darse una palmada en la frente. Cierto. Nunca fuiste un jovencito. Bueno, una de las primeras cosas que les enseñan a los jóvenes cuando les dan un sable de luz es dejar que la fuerza los guíe hacia un objetivo. Se siente como si supieran lo que va a pasar antes de que suceda. Miré al chico mayor con una mezcla de sorpresa y fastidio. Sorpresa por no haberme dado cuenta de que el combate con sables de luz era más que solo habilidad con la espada, y tomé nota mental de revisar mis poderes de la fuerza para ver si alguno encajaba con las habilidades precognitivas. Y fastidio porque ninguno de los maestros parecía haberse dado cuenta de que podría haberme perdido algo de entrenamiento básico de la fuerza por no haber asistido a 1 o 2 clases de jóvenes. Sí, tiene sentido, dije lentamente, alejándome ya del grupo. Creo que necesito pensarlo un poco, dije antes de correr, luego atravesé el templo y subí varios tramos de escaleras, molestando a más de un puñado de Jedi mayores, hasta llegar a mi habitación. Enumera los poderes de la fuerza, dije mientras las puertas se cerraban y examiné la lista corta hasta que 2 me llamaron la atención. Los toqué uno por uno y leí sus descripciones. Precognición novato 5. Un poder de combate que ayuda a predecir y anticipar ataques. Debido a tu estatus de jugador, estos se muestran como avisos blancos sobre tu registro de combate. Coste: 50 FP más 5 FP/S. Entra en combate automáticamente. Sí/no. Tiempo bala. Novato 16. Otorga la capacidad de ralentizar eficazmente el mundo que te rodea, dándote más tiempo para gestionar una situación. Coste: 237 FP más 15 FP/S. Entra en combate automáticamente. Sí/no. Al leer cada uno, sentí unas ganas enormes de gritarle a la pared, al darme cuenta de que mi nivel en forma I podría no ser el problema de mis derrotas en los últimos 6 meses de entrenamiento, ya que ambos estaban configurados para no entrar en combate automáticamente. También me habrían venido bien hoy durante los duelos de empuje y pluma. Mente de jugador, logré gruñir y al instante sentí que la ira, la molestia y la furia se desvanecían. Revisé cada uno de mis 26 poderes actuales y descubrí que otros 6, CT, control de aliento, detección, velocidad, visión y mejora, tenían opciones para entrar en combate automáticamente. Configuré precognición y tiempo bala para que entraran en combate automáticamente, pensando que solo esos 2 me darían un gran impulso, incluso si sus niveles eran muy bajos. Bien, entonces entrenaré al menos tiempo bala y precognición mientras entreno la forma segundo hasta los duelos de sables de luz. Si vuelvo al torneo de empuje de plumas, no hay problema, ya que cumplí el objetivo principal, así que cualquier otra cosa es una ventaja. Un vistazo al cronómetro me indicó que faltaban unos 30 minutos para la hora de cenar, lo que significaba que, si conseguía volver y practicar sin interrupciones, tendría unas 12 horas esta noche para entrenar.
Tendría lo mismo mañana por la noche y al menos 6 horas durante el día, sacando tiempo para comer y manteniendo al clan dragón alejado de mí. Me reí una vez cuando me di cuenta de que, aunque casi había matado a alguien hoy, sin hacerlo, tal vez no me habría dado cuenta de cómo explotar mis poderes para misiones rápidas y fáciles, o por qué posiblemente estaba teniendo tantas dificultades en los duelos. Aunque mejorara lo suficiente como para entrar en la batalla campal, no entrenaría más después de eso. No quería alimentar la propaganda de que era el elegido y correr el riesgo de que el Alto Consejo me asignara un maestro que se quedara en el templo todo el tiempo.